Buenas noches. Estamos terminando el tema de la iglesia y algo que sucedió en la iglesia primitiva fue el primer concilio de Jerusalén. Los apóstoles se enfrentaron en su trabajo misionero a tres realidades. En primer lugar, a los judeopalestinos. Las primeras comunidades cristianas de Jerusalén fueron integradas por judíos. Estos cristianos establecían una estructura de tipo patriarcal y seguían observando la ley de Moisés. La segunda realidad fue la de los judeohelenistas, judíos de lengua griega, residentes asimismo en la diáspora. Manifestaban una gran libertad de espíritu frente a la ley de Moisés y del templo. Insistían en las críticas que Jesús había dirigido contra el legalismo y el ritualismo exagerados. Y la tercera realidad fue los paganos o gentiles. Y la comunidad de Antioquía fue la primera formada por cristianos de origen pagano. Cuando las comunidades judeo-palestinas, sobre todo de Jerusalén, se enteraron que en Antioquía y en otras partes también los paganos se convertían a la fe cristiana, lo primero que quisieron hacer fue imponerle la observancia de la ley judía, como la circuncisión. Y esto llevó a un problema muy serio. La alegría en la iglesia de Antioquía era muy grande cuando todos vieron cómo Dios abrió las puertas de la fe a los paganos, tal como contaban Pablo y Bernabé al regresar de su primera misión. Pero en Jerusalén aparecieron ciertos cristianos judíos que enseñaban que los convertidos del paganismo no podían salvarse sin la circuncisión, negando la igualdad. Esa prevalencia durante unos 10 años entre los miembros circuncidados e incircuncisos de la iglesia de Antioquía. La salvación, es cierto, está en la fe del Señor Jesús, pero junto con la ley de Dios dada a nuestros padres y al pueblo elegido. Si esos convertidos del paganismo no se circuncidan y no observan la ley de Moisés, no pueden salvarse. Y entonces Pablo y Bernabé tuvieron que viajar a Jerusalén. Y llegados a Jerusalén los recibieron gozosos y escuchaban todas las hazañas de estos grandes evangelizadores. No se imaginan ustedes cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros, cuántos paganos han abrazado la fe del Señor. Pero los judaizantes insistían, es necesario circuncidar a los paganos convertidos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pedro habló decidido, Dios por medio mío dio testimonio a favor de los paganos comunicándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. ¿Por qué entonces se empeñan algunos en imponerle la ley, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos soportar? Nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que se salvan ellos, esos paganos. Pablo y Bernabé reventaban de alegría en medio del silencio que se produjo ante tales palabras de Pedro. E invitados a hablar contaban las maravillas que había realizado en toda su travesía entre los gentiles. Santiago, el judío riguroso, encargado de la iglesia de Jerusalén. Sus palabras fueron decisivas, aunque dichas sin la impetuosidad de Pedro o la energía de Pablo. No se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Únicamente hay que aconsejarles por respeto a los judíos que podían ofenderse que se abstengan de comer carne sacrificada por los paganos a sus ídolos, que no coman carne de animales estrangulados ni la sangre, y que eviten la fornicación. Convendría mandarles una carta aconsejándoles esto. De lo demás, nada. Fue así como la cuestión quedó zanjada para siempre. Estaba triunfando la libertad cristiana. Y qué hermoso lo que termina diciendo la reunión. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Y la asamblea escribió la carta recomendada por Santiago y fue llevada personalmente por los dos delegados, Judas y Silas, a las iglesias formadas por los creyentes venideros del paganismo. Y Pablo lo hizo circular entre todas las iglesias. Y en Antioquía se reunió la asamblea y entregaron la carta y la leyeron a todos. Se alegraron por los grandes alientos que con ella habían recibido. Pablo había triunfado en toda la línea, pero los judaizantes no habían muerto y continuarían siendo ellos la gran tortura del apóstol. Si no hubiera sido por Pablo, por la energía indomable con la que defendió su evangelio, su doctrina sobre la fe en el Señor Jesús, quién sabe las esclavitudes que estuviéramos padeciendo en la iglesia aún en estos días y a estas horas.
lo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron soportar. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos que la circuncisión es una responsabilidad personal, pero es la circuncisión del corazón. Por eso sería bueno que evaluaras si tu corazón ha sido circuncidado por Cristo. Y entonces podríamos ir a Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Antes de que naciera Isaac, Dios establece una señal para el pacto que ya había establecido con Abraham, así como el arco iris fue la señal del pacto con Noé. Una marca en el cuerpo, en una parte privada, no estaba a la vista de cualquiera, pero era una señal permanente en la carne, un rito que hasta el día de hoy los israelitas conservan. La circuncisión le grita al mundo que quien se sometía a ella era el pueblo que Dios había elegido de los descendientes de Abraham. Moisés, si nosotros vamos a Deuteronomio 10:16, pronuncia las palabras: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O podríamos ir a Romanos 2:28-29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. La circuncisión del corazón siempre ha sido el énfasis de Dios para su pueblo. No es la circuncisión física. No fue un cambio de la física a la espiritual del viejo pacto al nuevo. ¿Cuál sería la evidencia de un corazón circuncidado? Pues la obediencia a los preceptos y mandamientos de Dios y a su ley. Deuteronomio 10:12-13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengáis prosperidad. Estamos viendo que el énfasis es la justicia, la misericordia y la fe. Y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento, porque esto no es nuevo. Es la base de la demanda de Jesús contra los fariseos. Mateo 23:23-25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Pero vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22-25. ¿Y qué nos dice Santiago? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y estamos hablando de la ley de libertad. Y entonces Santiago nos está diciendo lo mismo que Dios comunicó al hombre desde la creación, que refleja su carácter y santidad, y lo que espera de nosotros. Por eso el corazón circuncidado se manifiesta en las maneras más prácticas. Es que el pacto es una cuestión del corazón, una relación íntima de fe con Dios Todopoderoso. Es en Cristo Jesús en quien podemos gloriarnos, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Filipenses 3:3. Ninguna ley, ningún ritual, ninguna etnia puede hacernos libres. Solo Cristo Jesús puede hacernos libres del poder del pecado y de la muerte. Es Él quien regenera. Él es el que nos santifica. Él es el que nos transforma. Pero hay que tener muy en claro que estas son responsabilidades personales. No puedes votar para cargarlas en otros. Un voto de despojar los bienes de algunos para ayudar a los necesitados es una marca de un corazón incircunciso.
el silencio acerca de la infidelidad sexual en la iglesia y la plaga del aborto, y siempre ha sido una marca de un corazón incircunciso. Hemos llegado a ser como el de Israel de los tiempos de Jeremías. Jeremías 9:26, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Por eso como votamos, como gastamos nuestro dinero, como gastamos nuestro tiempo, a quién contratamos y despedimos en nuestro negocio, la manera en que tratamos a nuestros empleados, la manera en que trabajamos cuando el jefe no puede observarnos, como hablamos de nuestros enemigos cuando no están presentes, nuestras actitudes hacia los extranjeros entre nosotros, todo esto refleja un corazón circuncidado o no circuncidado. Esto es el cristianismo práctico, lo que significa una fe para toda la vida. Por eso, ¿tu corazón ha sido circuncidado por Cristo? ¿Has depositado tu fe y tu confianza en aquel que puede salvar? Es que en la visión espiritual del significado de la circuncisión, lejos de la que se practica en la carne, debemos buscar la que se practica en el corazón en espíritu y concentrarnos en el pacto de Dios con los hijos de la fe. Y entonces deberíamos evaluar porque la circuncisión es pues, esa es el corazón, la circuncisión espiritual del hombre y la mujer de Dios. Y entonces podríamos ir a Mateo 5:44, a Lucas 6:27-36. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es que la circuncisión en el enfoque espiritual no es el físico, tiene dos fines. Es vencer a nuestra manera carnal de pensar en el sentido de la mente humana sin Cristo. Y por otra parte poner fin al sectarismo religioso, al fanatismo doctrinal, denominacional y a la pertenencia y defensa de ciertas religiones organizadas que permita al hombre conocer, pertenecer y caminar con el Dios vivo y con su Hijo Jesucristo y defender la causa del Evangelio. Esa es la verdadera circuncisión. Y no se trata de anular la personalidad de cada individuo, pues esta es la que nos hace diferentes, la que nos convierte en almas y espíritus que llenan de riqueza la existencia, que son piedras preciosas de Dios hasta el punto de su Hijo dar su vida por nosotros. El espíritu y el alma no se pueden clonar, son irrepetibles. Así como la circuncisión en la carne se hace de una vez para siempre, espiritualmente se toma la decisión de corazón. Pero no se consigue en ese momento, sino que es el comienzo de una obra que va a durar toda nuestra vida. La obra de atar a la carne, a sus pasiones, sus proyectos de la mente para que crezcamos en espíritu, obra que ha de hacer el Espíritu de Dios en nosotros, solo cuando nos ponemos en sus manos. Es la voluntad de la persona que recibe a Dios, la que abre su corazón a Él, pero también abre su corazón a los demás. Pero debido a la cantidad de bagaje educativo, genético, conceptos y demás que llevamos dentro, además de la propia carne, esta voluntad se encuentra con un lastre que puede ser vencido poco a poco, como nos enseña Jesús. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. No es que Dios no nos acepte hasta nuestra perfección, no, sino en la de nuestra voluntad, sabiendo que queremos ser perfectos, sabiéndonos imperfectos y débiles, reconociendo nuestra dependencia de Él durante nuestra vida, de modo que andemos en humildad. Por eso es imprescindible conocer las claves para luchar contra la carne y la mente que se oponen a la circuncisión del corazón en espíritu. Y entonces vemos que la primera clave es la del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es el cambio de mente, el aceptar a Cristo como Salvador tras haber comprendido que el mundo y la carne no nos enseñan a caminar con Él. Dios provee al hombre de un nivel superior para la mente, para su espíritu y para su vida, al recibir al Espíritu de Cristo en el bautismo de fuego. El hombre es purificado como el oro y llega a la altura del hombre espiritual, en lugar de quedarse en la de animal racional. El Evangelio tiene poder para transformarnos en el nuevo nacimiento del Espíritu de Dios. ¿Cuál es tu altura hoy? ¿Eres un hombre espiritual o un hombre racional? Eso sería bueno
evaluarnos. Pero la segunda clave es la oración. Es el instrumento que se puede utilizar para la circuncisión. Orar por uno mismo, en este caso, para dejar fuera de combate a nuestro hombre natural. Vencer la lengua, la soberbia, el orgullo, la falta de humildad. Qué bien nos viene eliminar estas cualidades enemigas de Dios. Sin ellas no tendríamos el odio, la discordia, la pelea entre familias. No habría las guerras, el odio y tantas aberraciones de las que la historia humana está llena. Sin estos lastres podremos amar a Dios y a nuestro prójimo y sobre todo a nuestros enemigos. Es que la circuncisión espiritual es el primer paso para vivir según la regla de oro. Mateo 7, 7, 12. Pero también es esa regla para poder poner la otra mejilla. Pero la tercera clave es el ayuno. Es el recurso que Cristo nos enseña dando ejemplo de cómo vencer la carne y a veces añadiéndole la vigilia para que los deseos de la carne no puedan batallar contra el alma. Los demonios huyen si se les resiste, eso dice la palabra. Los demonios no son pacientes, no tienen dominio propio. Cristo en nosotros es nuestra fuerza. La iglesia no es un cuerpo de élite por ella misma, sino por la fe en Cristo. Un cuerpo de aquellos que se niegan a sí mismos, que se reconocen débiles y que saben que su fuerza está escondida en Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 nos enseña: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús nos vuelve a hablar de que nos circuncidemos de corazón usando otras palabras. Nos habla de amor por los enemigos, nos habla de que ese es nuestro mérito, no que nuestras obras tengamos mérito para la salvación, que es mérito de Cristo por amor a nosotros. Éramos sus enemigos. Pero Cristo lo que nos dice es: seamos imitadores suyos en este tipo de circuncisión, en la del corazón. Yo sé y somos conscientes que nos cuesta mucho amar a nuestros enemigos. Y nos es tan fácil amar a los que nos aman y a los que nos dan algo a cambio de lo que nosotros damos. Pero qué difícil nos resulta dar a los que nos dan disgustos y a los que nos aborrecen. Pero esto es también parte de la regla de oro. Nada rompe más la coraza que ponemos en nuestros corazones que cuando nuestro enemigo nos trata con amor y nos paga bien por mal o respeto por indiferencia. Es que es la palabra de Dios. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:20. Es que el amor de Cristo se compone de que hagamos sacrificio de labios, que confiesan su nombre, que prediquemos el evangelio, que les abramos la puerta que lleva a Dios y que está cerrada para la mente. Porque falta la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hablemos de Dios, hablemos de la salvación en Cristo, hablemos que es el único camino que tiene el hombre para agradar a Dios y que Dios le reciba y le acepte. Hagamos el bien a todos y amemos entre los que somos por su sangre, cuerpo de Cristo, para que sepa que somos sus discípulos. ¿Por qué no ponemos en práctica Romanos 14:1? Recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Y qué hermoso que podamos reflexionar sobre la situación que experimentan las personas, dependiendo de la época y el lugar de su nacimiento y las circunstancias de su vida, que hacen que no conozcan a Dios ni al Salvador, solo la tradición de sus religiones. Acuérdate, Dios pesa los corazones para ver sus intenciones. Dios sabe si una persona recibirá a Cristo, si le predicarán, y concede su misericordia acorde con esta condición de cada hombre. Y ustedes, los que han conocido el mensaje,
como ya saben y han experimentado la nueva vida que da Cristo, vayan pues ahora a sus familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, empleados, comuníqueles de este modo a todas las naciones. Debemos comunicar la buena noticia, la palabra de Dios vivo, el Evangelio de Cristo con amor a ellos. Tú y yo tenemos las llaves del reino de los cielos. Los vivos en Cristo, todos los cristianos. Todos hemos recibido de Dios la fe en su Hijo Jesucristo, el Salvador universal. ¿Cuál es la finalidad de la verdadera circuncisión que quiere Dios? Que el hombre le busque, que le dé cuenta de que sin Él no se puede vivir ni comprender la existencia. Que el hombre llegue a confiar en Él y en la salvación, que confiemos en que hay otro mundo, el mundo perfecto, eterno, sin guerras, sin sufrimientos, sin tantas cosas. Tenemos que aprender a ver la parte de bondad, de honor, de amor fraternal, donde el corazón está abierto y no tiene que temer. Ese mundo nuevo y eterno lo provee Dios. Lo gana Dios para nosotros con su victoria contra el maligno y su ejército. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, por medio de su Hijo, aquí en la tierra. Y en la batalla espiritual, en las regiones celestiales, en la dimensión eterna. Esa es la buena noticia. Dios nos ama. Aprendamos de Él. Debemos aprender a amar a nuestros enemigos. Ese debería ser nuestro ejercicio diario. Cada día piense en aquellas personas a las que aborrece y ore por ellas. Cambie su vida y la de ellos. Y así verás que su circuncisión ha comenzado. Pero luego de orar por sus enemigos, tiene que empezar a buscar sus propias debilidades, sus fallas, y ore en el nombre de Cristo para que Dios le libre de ellos. Si tú empiezas a hacer esto, dentro de poco serás una persona diferente. Llegará un momento que ni tú mismo te reconocerás. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar para parecernos más a Cristo. Cuanto más lejos del yo y más cerca de Cristo, menos carga tendrá que llevar Cristo y los hermanos por cada uno de nosotros. Es hora de empezar a aliviar el yugo de Cristo. Es el sacerdocio con Cristo que nos espera. ¿Qué dice Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso. Y esto es un problema que empezó con el primer concilio en Jerusalén. Muchas veces nosotros queremos seguir mandamientos de hombres. Y lo que nos dice la palabra es que sigamos los mandamientos de Dios. No podemos ser tibios en nuestro caminar. Con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos viviendo, debemos estar firmes en el Señor. Pero para eso debemos empezar a circuncidar el corazón y caminar en la palabra. Tú y yo debemos caminar diariamente en la palabra. Debemos aprender de esa alegría de Pablo y Bernabé, de esa enseñanza de Pedro, de Santiago. Estaban defendiendo el verdadero cristianismo, pero se paraban en los preceptos del Señor. Es que yo quiero agradar a Dios. Empiece a agradarlo. Pero para eso evalúa cómo está tu posición. Si es una posición firme con los preceptos del Señor. Pastor, es que como yo no quiero pelear con nadie, a mí esa partecita no me tiene sin cuidado. Es ahí donde tenemos que estar firmes. A mí lo del prójimo no me afecta si está dentro de los preceptos de Dios. No me afecta si es en su parte privada, pero cuando ya la hace pública, entonces ya, si se está contra los preceptos de Dios, entonces yo ya tengo que mirar. Pero no es criticar.
es saber dónde yo debo estar parado. No podemos ser tibios hoy en día. El amor de muchos se enfriará. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. No podemos dejar que el sincretismo se entre a la iglesia. O somos o no somos. Hay que aprender a caminar firmes en el Señor. Hay que aprender a amar al enemigo y orar por él. Hay que aprender a amar al prójimo. Pero también hay que saber exhortar si está equivocado en la palabra. El Señor no nos llama a murmurar, no nos llama a juzgar, no nos llama a salir a pelear, no. Nos llama a mantenernos firmes en la palabra. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso tenemos que mirar bien cómo estamos caminando en la palabra del Señor. Por eso fue tan importante, porque definió nuestro caminar. Alguien me escribía y me decía, pastor, ¿por qué es tan importante ver la iglesia primitiva? Porque definió nuestro caminar. Si Pablo y Bernabé nos hubieran puesto a la brecha, ¿cómo estaríamos hoy nosotros? Pero no estamos viendo tiempos diferentes, estamos viendo tiempos difíciles y debemos también estar parados a la brecha. Y es lo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que empezar a reconocer la palabra del Señor. Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Dios, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Qué hermoso. Comenzar a comprender espiritualmente lo que el Señor dijo por medio de los profetas, por medio de su palabra, y empezar a tener esa mentalidad preparada para realmente conocer y vivir al Señor. Por eso yo te invito a que evalúes si realmente tu corazón ha sido circuncidado por Cristo. Si realmente tú has puesto el corazón en las manos de Cristo. Si el Espíritu Santo ha venido haciendo la obra. Y no es porque Dios no te acepte, no es porque Cristo no te quiera o porque el Espíritu Santo no ha querido. Es que muchas veces nosotros trancamos el trabajo y la bendición. Hay cosas que son personales. Esta parte espiritual es decisión tuya, es tu caminar. Por eso, ¿eres oidor y hacedor de la palabra o solo oidor? Santiago lo dijo muy claro. Lo dijo con otras palabras, pero está diciendo lo mismo. O como dice el Señor, ¿tú eres de dura cerviz? Por eso, mira bien y evalúa en dónde ha depositado tu fe y tu confianza. ¿En dónde tienes tu fe y tu confianza? Hoy en la situación que estamos viviendo. Y ahí donde estás, mirando en tu corazón, órale al Señor. Pon tu corazón en las manos del Señor. Y pídele que circuncide tu corazón, que te quite lo que aún falta. Porque tú y yo debemos ir hacia la estatura de Cristo. Y ese es el proceso en el Señor. Papito Dios, hoy al mirar nuestros corazones, Señor Padre misericordioso, los queremos poner en tus manos, Padre amado. Porque aún, Padre misericordioso, sabemos, Señor, que nos ha faltado mucho, que aún no somos esos hacedores, Señor, que deberíamos ser, esa pasión que deberíamos tener y esa palabra que deberíamos manifestar. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor Padre amado. Porque hemos sido oidores y tenemos tanta palabra en el corazón, pero no la hemos puesto en práctica. Por eso, Padre bueno, cada día, Señor, a partir de hoy queremos vivir la palabra, Señor, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor.
Queremos que realmente, Señor, tú puedas entrar a nuestro corazón. Queremos invitarte, Señor, a que vivas en nuestras casas, Padre amado. Papito Dios, hoy pongo en tus manos las familias, Señor Padre misericordioso, porque en este tiempo, Señor Padre Santo, han salido a relucir tantas cosas. Muchas veces vemos que tenemos exceso de presente o exceso de pasado, y por eso se están viendo tantas circunstancias, Señor Padre misericordioso. Pero sabemos que, Señor, que por medio de tu bendición, de tu mano bendita, por el amor de tu Hijo y la guía y protección del Espíritu Santo, Señor, podemos ser diferentes, Padre amado. Nuestras familias pueden ser diferentes y nuestras casas pueden ser de bendición. Por eso queremos quedar contigo, Padre amado. Queremos seguir de tu mano bendita, Padre misericordioso. Ser de esos cristianos que se mantienen firmes, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos, porque sabemos que todo está bajo tu control. Gracias, Padre bueno. A ti, Padre misericordioso, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante en el Señor. Oidores y hacedores de la palabra, aquí y en todo lado. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a los que nos han mandado sus inquietudes, gracias a los que nos han preguntado sobre la palabra, a todos y cada uno les hemos respondido. Perdonen que a veces no se hace inmediatamente, pero se ha venido contestando a todos y gracias por hacerlo. A los que nos quieran escribir, ahí tienen nuestro WhatsApp, ahí tienen nuestro Messenger. Escríbenos, con gusto les contestaremos. Un abrazo grande y caminemos firme en la palabra del Señor, viviéndola cada día y cada instante. Un abrazo y muchas bendiciones.